Estamos de vuelta, muchas gracias. Continuamos con la información. Rusia avanza en su control en regiones clave de Ucrania. Ya domina prácticamente el 95% de Lugansk. Rusia controla el 95% de la región de Lugansk, según el jefe de la administración militar de la región del Donbass y las milicias prorrusas. Las tropas rusas están a las puertas de Severodonetsk, donde quedan solo 15.000 de sus 100.000 habitantes. Es el último bastión ucraniano de la región, según las milicias prorrusas. Estas apuntan que tanto esta ciudad como su vecina, Lysychansk, están en un cerco operativo. También que están logrando impedir el abastecimiento y la retirada de las tropas ucranianas. Según la viceministra de Defensa de Ucrania, los combates han alcanzado su máxima intensidad. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha difundido imágenes del lanzamiento de un misil balístico de corto alcance, Iskander, supuestamente utilizado contra un objetivo militar especial ucraniano no identificado. Justo las distribuye en un día en el que Rusia ha vuelto a bombardear el centro de la segunda ciudad del país, Kharkov. Al menos 7 personas han muerto y otras 17 han resultado heridas. Mientras, en Odesa, Turquía está negociando con Rusia y Ucrania la apertura de un corredor a través del Bósforo para las exportaciones de grano ucranianas, según una información de Reuters. La tercera ciudad del país sigue bloqueada por Rusia, lo que está agravando la crisis alimentaria mundial. Y para continuar con un análisis más profundo sobre esto que le acabamos de presentar del avance de Rusia en territorio ucraniano, en territorios clave de Ucrania, le damos la bienvenida a Carlos Ramírez Powell, nuestro colaborador especialista en temas internacionales. Justo con este seguimiento, Rusia avanza en su control en la región de Lugansk. Carlos, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos. Celia, un saludo y un saludo también a la audiencia de Señal Global. Mira, en ocasiones anteriores he hablado de lo que se llamarían los diferentes teatros de la guerra. Hay, por supuesto, un escenario militarizado, que es el frente de guerra dentro de Ucrania. Hay un frente financiero y, por tercera instancia, hay un frente mediático. Mira, aquí tenemos a Henry Kissinger en la última reunión en Davos que se está dando en esta semana que pasó, en la que hubo una intervención que fue fundamental para darle color, para darle temperatura y sentido a lo que estaba sucediendo en Davos. Hay que recordar que es una reunión de millonarios y de influencers a nivel global importantísimos. En esta reunión, Henry Kissinger dijo, en palabras clave, pero muy clarito para toda la prensa internacional, que Ucrania debía considerar negociar la paz entregando territorio. La señal clave es de que Henry Kissinger le está diciendo a Ucrania y a Estados Unidos por colación, por inmediato, de que Ucrania y Estados Unidos deben de abandonar la idea de recobrar el territorio de Crimea. Cosa interesante, aquí se abre el tercer frente, que es el mediático. Empecé a buscar en el papiro, en el rollo de todas las notas de Euronews para ver qué comentario les merecía esta intervención que fue fundamental para Davos, y resulta que Euronews no pasó esta nota. Hubo nota de Scholz, hubo nota de Ursula von der Leyen, hubo nota del mismo Zelensky, pero Henry Kissinger, que es uno de los grandes arquitectos del equilibrio geopolítico del siglo XX y todavía una persona que nadie le niega levantarle el teléfono, simple y sencillamente, como su mensaje no era el adecuado para Ucrania y para Estados Unidos, fue borrado del, vamos a llamarle, del abanico informativo, entre comillas, de los medios de comunicación europeos. Esto es importante puesto que lo que está sucediendo en este momento en el mundo financiero, que es el otro frente de batalla de esta gran guerra global híbrida en la que nos encontramos comprometidos, es el hecho de que el rublo se sigue fortaleciendo, el petróleo sigue subiendo de precio, tenemos láminas para ilustrarlo, en donde, mira, podemos ver que ya el crudo se encuentra esta mañana en $114, empatado el Brent con el West Texas, lo cual es un dato interesante. Generalmente hay un desfase de $3 a favor del Brent, y ya tenemos en Estados Unidos la gasolina prácticamente al distribuidor en $4, lo cual significa que en California se están viendo precios de $7 el galón, y en Texas se ven precios de $4,50 el galón, lo cual
cual implica inmediatamente una crisis económica, sí, pero también una crisis política para el Partido Demócrata, que es el que lleva la batuta de la política internacional hacia Rusia en este momento. En otras palabras, lo que está sucediendo en Ucrania es uno de los factores clave para entender qué es lo que va a pasar en las elecciones intermedias de este año en noviembre. El rompimiento del equilibrio dentro de las cámaras legislativas norteamericanas y probablemente la pérdida de su control a favor de los republicanos. Bueno, entonces lo que tenemos aquí son tres niveles de control de la guerra: el financiero, el militar y el mediático, y cuando una agencia tan importante como Euronews no puede reportar lo que fue el punto más importante de la reunión de Davos, que fue la presentación de Kissinger, entonces sabemos que esa hegemonía de control que tiene Estados Unidos en el mundo mediático, financiero y militar se está perdiendo. Ahora bien, tenemos dos diapositivas de lo que está pasando en el plano militar que es importante señalar. Mira, cuando hablamos de una pérdida de control territorial por parte de Ucrania, en realidad no es significativo el avance desde el punto de vista geográfico. Si lo quieres traducir en palabras, estamos hablando de un avance de 5 kilómetros diarios de parte de las fuerzas rusas, ilustradas aquí en líneas rojas. Lo que es más importante es que en esos dos círculos, en el círculo del corredor Sloviansk-Kramatorsk y en el otro círculo al este de Lysychansk-Severodonetsk, se encuentran aproximadamente 25,000 tropas ucranianas que fueron, vamos a llamarle de alguna manera en tiempo pasado, que fueron las más importantes en cuanto a lo que era la punta de lanza del ejército ucraniano. Al encontrarse ya prácticamente desde el punto de vista estratégico rodeadas, el control de carreteras alrededor de ellas les impide retirarse, aparte de que no tienen ni combustible ni vehículos. El caso es de que ahí, sin tener que hablar de geografía, lo que estamos hablando es el final de la segunda etapa de eso que se llama la gran ofensiva rusa, que tuvo una primera etapa con una maniobra de ataque a Kiev, una segunda etapa que se ha concentrado precisamente en el corredor de Severodonetsk a Bakhmut y la caída de Mariupol. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una situación muy extraña. Pareciera, fíjate bien, pareciera que la derrota de esta punta de lanza del ejército ucraniano básicamente sellaría el destino final de Ucrania. Sin embargo, hay que recordar que Ucrania ha recibido 40,000 millones de dólares de ayuda financiera por parte de Estados Unidos, 9,000 millones de dólares de ayuda por parte de la Unión Europea y 1,500 millones de dólares por parte de Gran Bretaña. Digamos que financieramente ha recibido en cuestión de 2 meses Ucrania más dinero que el presupuesto anual de Rusia en lo militar. En otras palabras, todavía tenemos muchas sorpresas en el camino cuando se inaugure la tercera etapa. La segunda etapa se cierra cuando se declara el control total de Donetsk y Lugansk. La tercera etapa se abre precisamente para consolidar la presencia rusa en Kherson, en el sur, y vamos a saber qué otras cosas. ¿Por qué? Porque buena parte de los soldados experimentados y de los oficiales ucranianos han sido llevados a la retaguardia, al oeste ucraniano, para ser entrenados con los nuevos equipamientos de guerra que les están entregando los europeos y los norteamericanos. En el este, fíjate, llegan a entregar ametralladoras Maxim que se utilizaron en 1915 en la Primera Guerra Mundial. El equipamiento real, digamos, de equipos del siglo XXI, se está reservando para una tropa de reserva que está siendo entrenada en Ucrania Occidental. Entonces, entrando junio, julio, obviamente va a haber sorpresas por ambas partes. Estamos hablando de rusos y ucranianos, puesto que están velando armas precisamente para una guerra de muy largo plazo. Estamos hablando de que esto no se resuelve en un año, sobre todo porque Estados Unidos no tiene absolutamente ningún incentivo para cambiar de ruta, a pesar de que sus grandes estrategas, Henry Kissinger, ya les dijeron que deberían de cambiar de dicha estrategia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está intentando lidiar una guerra económico-financiera
al mismo tiempo con el principal proveedor de materias primas y cereales, que es Rusia, y con China, que es su principal proveedor de productos manufacturados. Tal guerra de dos frentes en lo económico obviamente es un desastre para los Estados Unidos y es una ganancia para el eje Moscú-Beijing. Abrir estos dos ejes de guerra en Estados Unidos sin duda no le va a salir tan barato. Y bueno, ¿qué podríamos esperar de respuesta de Zelensky a esta llamado que hace Kissinger? Zelensky básicamente en este momento lo que le respondió a Kissinger es de que su opinión era basura, literalmente dijo eso, basura. Sin embargo, mira, tenemos imágenes en donde vemos termobáricas explotando sobre posiciones ucranianas. Hay que recordar que la superioridad tecnológica en cohetería, misiles y artillería rusa sobre Ucrania no va a ser superada incluso con la ayuda tan decidida de parte de Europa y de Estados Unidos. Esa ventaja estratégica hace que Zelensky únicamente dé respuestas que le indica el Estado Mayor norteamericano y obviamente la dirigencia política. Sin embargo, es un desastre que se desarrolla a largo plazo y con un efecto catastrófico sobre Ucrania, que básicamente cuando termine este proceso en 2-4 años, si no hubo una guerra mundial, si no hubo una guerra nuclear, es básicamente la anulación de Ucrania como jugador político en Europa. Carlos, pues nos vamos a quedar muy al pendiente de esto que bien dices, anuncia un largo plazo todavía de enfrentamientos. Te agradecemos mucho.